Si fueras el cuerpo, ya habrías desaparecido junto con todo lo que cambió. Pero algo en ti nunca ha cambiado. Todo sufrimiento comienza en el momento en que llamas al cuerpo yo. La verdadera identidad, más allá del cuerpo físico, es aquello que permanece cuando dejas de confundirte con forma, nombre, historia y sensación. El cuerpo cambia, se cansa, envejece y termina. Y todo lo que termina no puede ser quien tú eres. Percibes el cuerpo, percibes los pensamientos, percibes las emociones. Por lo tanto, no eres nada de eso. Hay algo en ti que observa todo sin ser tocado, sin enfermar, sin envejecer. El ego nace exactamente del error de identificarse con lo que es pasajero y por eso vive en tensión, miedo y necesidad de control. Cuando esa confusión cae, surge un alivio inmediato, porque nada esencial está amenazado. Rumi señalaba esto de forma simple y directa. El dolor humano no viene de la vida, viene del olvido de quien observa la vida. El cuerpo es un instrumento, no el origen. La identidad verdadera no necesita probar nada, no necesita correr detrás de sentido, no necesita defenderse. Simplemente reconoce. Y cuando ese reconocimiento ocurre, el ego pierde el suelo y el alma vuelve a ocupar el centro. Pasas la vida entera intentando sentirte alguien, pero el cansancio que sientes viene justamente de ese intento. La verdadera identidad más allá del cuerpo físico no necesita ser construida, porque ya está completa. El cuerpo pide atención, pide cuidado, pide reconocimiento, pero nunca pide identidad. Quien confunde ambas cosas vive en constante tensión. El ego se alimenta de esa confusión y te hace creer que necesitas mejorar para merecer existir. El alma no negocia la existencia. Ella es. Cuando percibes esto, algo en ti deja de luchar. El cuerpo siente miedo porque puede ser herido. La identidad verdadera no teme porque no puede ser tocada. Sientes dolor físico, emocional, psicológico, pero quien observa ese dolor permanece intacto. Esto no es teoría, es experiencia directa. Rumi insistía en señalar ese lugar silencioso porque sabía que todo sufrimiento nace del apego a la forma. Cuando te llamas cuerpo, cualquier amenaza se vuelve tragedia. Cuando te reconoces más allá de él, la vida pierde su peso excesivo. Observa cómo reacciona el ego cuando oye esto. Intenta entender, discutir, concordar o discordar. Todo eso es defensa. La verdadera identidad más allá del cuerpo físico no necesita ser entendida, solo reconocida. Es como abrir los ojos y percibir que siempre estuviste despierto. Rumi no quería seguidores inteligentes, quería personas honestas consigo mismas. La honestidad espiritual es admitir, no soy eso que pasa. Sientes que el tiempo corre porque el cuerpo envejece. El alma no corre. Observa el paso del tiempo. Esa diferencia lo cambia todo. El ego vive con prisa porque sabe que tiene fecha de caducidad. Te empuja hacia el futuro y te ata al pasado. La identidad más allá del cuerpo vive en el ahora sin esfuerzo. Rumi hablaba de amor porque solo el amor disuelve el apego a la forma. El cuerpo necesita confirmación externa. La identidad verdadera no. Cuando dependes de miradas, elogios o aprobación, estás defendiendo una identidad frágil. Eso cansa. El alma no pide aplausos. Se reconoce a sí misma en el silencio. Rumi llamaba a esto el regreso al hogar. No es ir a algún lugar, es dejar de huir. Cada vez que intentas definirte, el ego respira aliviado. Nombre, profesión, papel, historia. Todo eso son ropas, útiles, pero no esenciales. La verdadera identidad más allá del cuerpo físico es aquello que viste esas ropas sin confundirse con ellas. Rumi señalaba esto con firmeza. No eres el papel que interpretas en el mundo, eres quien mira la obra. El miedo a desaparecer nace de la identificación con el cuerpo. El cuerpo desaparece, la conciencia no. Cuando esta verdad comienza a sentirse, no a pensarse, algo profundo se relaja. El ego llama a esto peligro, el alma lo llama descanso. Rumi hablaba de morir antes de morir justamente para romper esta ilusión. Morir a la falsa identidad es nacer a lo real. No necesitas destruir el cuerpo ni rechazar el mundo. El error no es estar en el cuerpo,
es creer que él es el centro. La verdadera identidad, más allá del cuerpo físico, usa el cuerpo como puente, no como prisión. El ego convierte el puente en casa y luego se queja de claustrofobia. Rumi enseñaba a atravesar, no a instalarse. Observa cómo tu respiración ocurre sin que la controles. ¿Quién es ese tú que observa? Esta pregunta no pide una respuesta mental. Desmonta el ego desde dentro. La identidad verdadera no habla fuerte, no se impone, no discute, simplemente percibe. Rumi sabía que este simple percibir vale más que 1000 conceptos. El cuerpo reacciona, el alma observa, el ego se confunde y sufre. Cuando ves esto con claridad, dejas de castigarte por sentir emociones. Las emociones pasan, tú permaneces. La verdadera identidad más allá del cuerpo físico no rechaza la experiencia, pero no se pierde en ella. Rumi describía esto como danzar en medio del fuego sin quemarse. La búsqueda espiritual se vuelve una trampa cuando el ego la asume. Quiere convertirse en alguien iluminado. Eso es solo otra fantasía. El alma no busca despertar porque nunca durmió. Rumi señalaba esta paradoja con una simplicidad cruel. Quien busca, aún cree que está separado. Reconocer es dejar de buscar. Percibes pensamientos surgiendo de la nada. Vienen y van. Si fueras ellos, desaparecerías con ellos. Pero continúas. Esta es la prueba viva de la identidad más allá del cuerpo y de la mente. El ego odia esta constatación porque pierde la narrativa. Rumi usaba la poesía para romper la narrativa, no para embellecerla. El cuerpo siente placer y dolor. El alma siente presencia. Cuando cambias presencia por placer constante, creas dependencia. El ego vive de estímulos. La identidad verdadera vive de realidad. Rumi hablaba de sobriedad espiritual, no de fuga mística. Estar más allá del cuerpo es estar más aquí, no menos. La ansiedad nace cuando intentas retener lo que pasa. El cuerpo pasa, la juventud pasa, las etapas pasan. La identidad más allá del cuerpo observa todo eso sin desesperación. Rumi insistía, el apego es olvido, olvido de quien observa. Recordar es soltar. No necesitas eliminar el ego. Cae solo cuando no es alimentado. Alimentarlo es confundirse con el cuerpo y la historia. Dejar de alimentarlo es reconocer al observador. Simple. Difícil solo para el ego. Rumi nunca prometió comodidad al ego. Prometió verdad al alma. Toda comparación es corporal. Mejor, peor, más, menos. La identidad verdadera no entra en esa medida. No compite. Cuando sientes envidia o inferioridad, estás defendiendo una identidad frágil. Rumi apuntaba a la unidad porque en ella no hay comparación posible. El cuerpo necesita dormir. La conciencia no duerme. Incluso en el sueño profundo, algo sabe que durmió. Ese algo eres tú. La verdadera identidad más allá del cuerpo físico se revela en estos pequeños hechos ignorados. Rumi no hablaba de cosas distantes. Hablaba de lo obvio que el ego evita mirar. Sientes alivio cuando dejas de intentar ser alguien. Ese alivio no viene de fuera. Viene de la alineación con lo que siempre has sido. Rumi llamaba a esto recordar al amado, no como romance, sino como retorno a lo esencial. Amar es recordar quién eres. El mundo no necesita cambiar para que estés en paz. Lo que necesita cambiar es la identificación. Cuando el cuerpo deja de ser identidad, el mundo pierde el poder de aplastarte. Rumi enseñaba esto viviendo en medio del caos, no aislado de él. La verdad no depende del escenario. Cada vez que te reconoces más allá del cuerpo, aunque sea por un instante, el ego se encoge. Intenta volver con dudas, miedos e historias. Déjalo. No luches. Reconoce de nuevo. Este es el camino sufí real. Repetición del reconocimiento hasta que la confusión se disuelva. La verdadera identidad más allá del cuerpo físico no es un concepto elevado, es el hecho más simple y más evitado de la existencia. Estás aquí, consciente, antes de cualquier definición. Rumi construyó su autoridad señalando siempre este punto, y mientras lees esto, algo en ti ya sabe que es verdad, aunque el ego todavía intente fingir que no. Vives intentando protegerte porque crees que algo esencial en ti puede perderse. Ese miedo
nace de la confusión con el cuerpo. El cuerpo pierde fuerza, pierde tiempo, pierde control. La verdadera identidad más allá del cuerpo físico no pierde nada, porque nunca dependió de la forma. Cuando te llamas cuerpo, cualquier amenaza se vuelve pánico. Cuando te reconoces más allá de él, la vida continúa intensa, pero no aplastante. Rumi señalaba esto con firmeza. El apego a la forma crea sufrimiento innecesario. El ego quiere seguridad, el alma quiere verdad, y la verdad no necesita defensa. Observa cómo el cuerpo exige atención constante. Dolor, placer, hambre, cansancio, todo te llama hacia afuera. La identidad verdadera no lucha contra eso, pero no se confunde. Observa. Ese observar es simple, silencioso y siempre presente. El ego odia la simplicidad porque vive del ruido. Rumi usaba palabras directas para romper el ruido, no para crear más. Cuando reconoces al observador, el cuerpo continúa viviendo, pero sin secuestrarte. Eso es libertad real. El sufrimiento emocional nace cuando llamas yo a la emoción. Ira, tristeza, miedo aparecen y dices, soy yo. No lo eres. Percibes la emoción. Por lo tanto, estás antes que ella. La verdadera identidad más allá del cuerpo físico también está más allá de la emoción. Rumi insistía en esto porque sabía, identificarse con estados internos es la raíz de la inestabilidad. Los estados cambian, tú no. Cuando esta verdad comienza a sentirse, no a explicarse, algo profundo se reorganiza. El ego necesita historia para existir. Vive del pasado y del futuro. La identidad verdadera vive en el ahora sin esfuerzo, no como técnica, sino como estado natural. Rumi hablaba del ahora no como método, sino como evidencia. Cuando no eres el cuerpo, el tiempo pierde el poder de asustarte. El cuerpo envejece en el tiempo. La conciencia observa el tiempo pasar. Esa diferencia lo cambia todo. No necesitas deshacerte del cuerpo para ser libre. Necesitas dejar de llamarte por él. El error nunca fue tener un cuerpo, fue olvidar quién lo usa. La verdadera identidad más allá del cuerpo físico se expresa a través de él, pero no se limita a él. Rumi jamás predicó el rechazo de la vida, sino la desidentificación de la ilusión. El ego llama a esto pérdida, el alma lo llama regreso. Observa cómo el ego intenta apropiarse incluso de la espiritualidad. Quiere ser alguien despierto, evolucionado, especial. Eso es solo otra máscara. La identidad verdadera no necesita destacarse, no compite. Rumi exponía esto con claridad. Cuanto más intentas ser alguien, más lejos estás de ti. Reconocerte más allá del cuerpo es abandonar la necesidad de personaje. El cuerpo reacciona automáticamente. Sonidos, olores, imágenes provocan respuestas. Quien percibe esas reacciones no reacciona de la misma manera. Ese espacio entre estímulo y respuesta es la identidad real mostrándose. El ego intenta llenar ese espacio con opinión y juicio. Rumi señalaba el silencio, porque allí el ego no gobierna. Allí eres antes de cualquier reacción. Cuando sientes ansiedad, es el cuerpo anticipando un futuro que aún no existe. La identidad más allá del cuerpo observa esa anticipación sin ser devorada por ella. Esto no elimina la emoción, pero disuelve su dominio. Rumi hablaba de confianza porque sabía, confiar es reconocer que lo esencial no está en riesgo. El ego vive como si todo estuviera siempre a punto de terminar. No eres el cuerpo que siente placer, sino quien percibe el placer. No eres el cuerpo que siente dolor, sino quien percibe el dolor. Esta simple constatación desmonta décadas de confusión. La verdadera identidad más allá del cuerpo físico no huye de la experiencia, pero no se pierde en ella. Rumi hablaba de presencia porque presencia es eso, estar entero sin confundirse. El miedo a la muerte nace de la identificación con el cuerpo. Si fuera solo el cuerpo, el miedo tendría sentido. Pero algo en ti siempre observó todos los cambios sin desaparecer. Rumi hablaba de la muerte como transformación porque no veía el cuerpo como origen. Morir a la falsa identidad es el mayor choque para el ego y el mayor alivio para el alma. Toda comparación nace del cuerpo y de la mente, más bello, más fuerte, más inteligente. La identidad verdadera no entra en esa disputa, no necesita ganar nada,
Rumi apuntaba a la unidad porque en ella no hay comparación posible. Cuando te reconoces más allá del cuerpo, la competencia pierde sentido y la paz aparece sin esfuerzo. Percibes pensamientos surgiendo solos, no piden permiso. Si fueras ellos, no tendrías elección, pero observas. Eso prueba, ahora, que eres anterior al pensamiento. La verdadera identidad más allá del cuerpo físico también está más allá de la mente. Rumi sabía que explicarlo demasiado debilita el impacto. Por eso señalaba directamente, el cuerpo necesita control para sentirse seguro. La identidad verdadera vive sin control porque no puede ser amenazada. El ego llama a esto peligro. El alma lo llama libertad. Rumi hablaba de entrega no como sumisión, sino como reconocimiento de la realidad. Soltar el control es dejar de fingir que eres frágil. Sientes cansancio existencial cuando intentas sostener una identidad falsa. Ser alguien todo el tiempo agota. La verdadera identidad más allá del cuerpo físico no necesita ser sostenida. Es el suelo. Rumi mostraba esto viviendo, no discursando. La verdad no exige esfuerzo constante. El ego quiere respuestas. El alma reconoce. Cuando entiendes esto, dejas de coleccionar conceptos y comienzas a sentir claridad. Rumi nunca prometió comodidad intelectual. Prometió verdad directa. Y la verdad directa siempre humilla al ego porque muestra que nunca fue necesario. El cuerpo necesita rutina, alimento, cuidado. La identidad verdadera no depende de eso para existir. Permanece en el caos y en el orden. Rumi hablaba de equilibrio porque sabía, cuando te reconoces más allá del cuerpo, nada necesita ser rechazado, solo colocado en su lugar. La verdadera identidad más allá del cuerpo físico no es distante, mística ni inaccesible. Está aquí, ahora, leyendo estas palabras. El ego intenta convertir esto en una idea para escapar. No lo permitas. Observa. Rumi siempre señalaba lo inmediato porque allí la mentira no se sostiene. No necesitas creer esto. Solo necesitas notar. Notar que algo en ti observa todo sin esfuerzo. Ese algo no nació con el cuerpo ni termina con él. Rumi construyó su autoridad señalando siempre este reconocimiento simple e implacable. Cada vez que recuerdas esto, el ego pierde fuerza. Vuelve, insiste, crea historias. Déjalo. El reconocimiento es repetición silenciosa. La verdadera identidad más allá del cuerpo físico se revela siempre que dejas de confundirte. Y mientras lees, sientes o te resistes a esto, algo en ti ya lo sabe, no porque lo aprendió, sino porque lo recordó. El cuerpo puede dudar, el ego puede agitarse, el alma simplemente reconoce y permanece, exactamente donde siempre estuvo. Sientes miedo de perder lo que has construido, porque crees que eso define quién eres. Ese miedo nace cuando la identidad se pega al cuerpo, al nombre y a la historia. La verdadera identidad más allá del cuerpo físico no puede ser robada, no puede ser humillada, no puede ser disminuida. Cuando percibes esto, algo en ti deja de defenderse todo el tiempo. El ego vive armado porque sabe que es frágil. El alma no se arma porque no lo necesita. Rumi señalaba esta diferencia con precisión. Quien sabe quién es, no vive en estado de alerta. Este reconocimiento no te aleja del mundo, te devuelve al mundo sin miedo. Fuiste entrenado para explicarte, justificarte, probarte. Todo eso es esfuerzo del ego para sostener una identidad inestable. La verdadera identidad más allá del cuerpo físico no se explica, se reconoce. Cuando intentas definirte, sientes opresión. Cuando simplemente percibes, sientes alivio. Rumi hablaba del silencio no como ausencia de sonido, sino como ausencia de mentira. En el silencio, el cuerpo continúa, la mente continúa, pero tú no te pierdes en ellos. Eso es descanso real. El cuerpo es el primer lugar donde el ego se esconde. Apariencia, fuerza, rendimiento, salud. Cuando algo falla, el ego entra en pánico. La identidad verdadera observa la falla sin colapsar. Rumi sabía que el dolor del cuerpo enseña cuando no se vuelve identidad. El sufrimiento nace cuando dices, esto soy yo. La sanación comienza cuando ves, esto ocurre en mí. Este simple cambio desarma el drama interno. No eres el cuerpo que siente placer,
sino quien percibe el placer sin necesidad de aferrarse. Cuando intentas retener, se convierte en dependencia. Cuando observas, se convierte en presencia. La verdadera identidad más allá del cuerpo físico transforma la experiencia en aprendizaje, no en prisión. Rumi hablaba del amor como espacio, no como apego. Amar es permitir que todo pase sin perder el centro. El ego llama a esto pérdida. El alma lo llama madurez. El tiempo te asusta porque el cuerpo envejece. La identidad verdadera no envejece. Ve el tiempo como movimiento, no como amenaza. Cuando te confundes con el cuerpo, cada año se vuelve una exigencia. Cuando te reconoces más allá de él, el tiempo se vuelve escenario. Rumi no negaba el tiempo, negaba el poder que le damos. El miedo al tiempo es miedo a desaparecer. Quien sabe que no es el cuerpo, no vive con ese miedo. Percibes los pensamientos surgir como nubes. Cambian de forma, de tono, de dirección. Quien ve la nube no es la nube. Esto es simple, pero el ego odia lo simple. La verdadera identidad más allá del cuerpo físico se revela en estas obviedades ignoradas. Rumi usaba imágenes simples porque sabía. La verdad no necesita complicación, necesita honestidad. Cuanto más ves, menos habla el ego. El cuerpo reacciona antes de que decidas. Ruido, amenaza, placer. La reacción ocurre. Quien observa la reacción no reacciona de la misma manera. Ese espacio es libertad. La identidad verdadera vive en ese espacio. El ego intenta llenarlo con control. Rumi señalaba la entrega porque la entrega preserva el espacio. Controlar es intentar ser el cuerpo. Entregarse es reconocer que no lo eres. Sientes ansiedad cuando intentas preverlo todo. El cuerpo quiere previsibilidad para sentirse seguro. La identidad más allá del cuerpo observa la incertidumbre sin colapsar. Esto no elimina el cuidado, elimina el pánico. Rumi hablaba de confianza porque sabía. Confiar no es creer que todo saldrá bien. Es saber que no dependes del resultado para existir. El ego vive del resultado. El alma vive de la verdad. La búsqueda de aprobación nace del miedo a no ser suficiente. Ese miedo no existe más allá del cuerpo. La identidad verdadera no necesita validación. Se reconoce. Cuando dejas de mendigar aprobación, algo interno se alinea. Rumi hablaba del amor propio sin narcisismo, porque el amor verdadero nace del reconocimiento, no de la comparación. Comparar es corporal. Reconocer es esencial. Sientes ira cuando algo amenaza tu imagen. La imagen es corporal, social, mental. La identidad más allá del cuerpo observa la ira sin convertirse en ella. Eso no reprime, ordena. Rumi hablaba de conciencia porque ella ilumina sin juzgar. Cuando iluminas la ira, pierde el mando. El ego vive de reacción. El alma vive de claridad. El miedo a la muerte es miedo a perder el cuerpo. Cuando te reconoces más allá de él, la muerte pierde su papel de terror y se vuelve tránsito. Rumi hablaba de la muerte como cambio porque no se identificaba con la forma. Esto no hace que la vida sea menos valiosa, la vuelve más verdadera. Quien sabe que no es el cuerpo, vive con más presencia, no con descuido. No necesitas destruir el ego, necesitas dejar de confundir identidad con función. El ego es función, el cuerpo es función. La identidad verdadera es aquello que usa las funciones. Rumi nunca pidió una guerra interna, pidió lucidez. La lucidez disuelve el conflicto sin violencia. Cuando ves con claridad, el ego se recoge. El cuerpo necesita rutina. La identidad verdadera no depende de ella. Cuando la rutina se rompe, el ego entra en pánico. El alma permanece. Rumi enseñaba a vivir en el centro para atravesar los cambios sin perderse. El cambio asusta a quien se llama forma. Quien se reconoce más allá de ella atraviesa. Percibes que hay algo en ti que nunca necesitó ser convencido de esto. Mientras lees, algo reconoce en silencio. Ese reconocimiento no viene de la mente, viene de la propia identidad verdadera. Rumi apuntaba a este reconocimiento porque sabía, la verdad se recuerda, no se aprende. El ego aprende, el alma recuerda. El cuerpo puede estar cansado,
La identidad más allá del cuerpo observa el cansancio sin definirse por él. Esto cambia la relación con el descanso, con el trabajo, con el límite. Rumi hablaba de equilibrio porque quien no se confunde con el cuerpo sabe cuándo parar sin culpa. La culpa es el ego intentando mantener el control. Intentas convertirte en alguien mejor para merecer paz. La verdadera identidad más allá del cuerpo físico no negocia la paz, es la paz reconocida. Cuando entiendes esto, la búsqueda pierde peso. Rumi criticaba la búsqueda cuando se convertía en identidad. Buscar es útil hasta el punto en que impide el reconocimiento. El mundo presiona porque tú te presionas. Cuando la identidad no está pegada al cuerpo, la presión externa pierde fuerza. Esto no te vuelve pasivo, te vuelve lúcido. Rumi hablaba de acción consciente, no de reacción ciega. Actuar sin perderse es señal de quien sabe quién es. No eres el cuerpo que cambia, ni la mente que oscila. Eres el punto de conciencia que percibe el cambio y la oscilación. Esta verdad simple desarma una vida entera de sufrimiento innecesario. Rumi construyó su autoridad señalando siempre este punto, sin rodeos, sin maquillaje espiritual. Cada vez que reconoces esto, el ego intenta volver con historias. Déjalo, reconoce de nuevo. El camino es la repetición del reconocimiento, no la acumulación de ideas. La verdadera identidad más allá del cuerpo físico se revela en la constancia del ver, no en la intensidad de la emoción. Mientras lees, resistes o concuerdas, algo en ti permanece igual. Ese algo no necesita confirmación. No comenzó ahora ni termina después. El cuerpo seguirá viviendo, la mente seguirá hablando, y la identidad verdadera continúa observando, silenciosa, firme, intacta, exactamente donde siempre estuvo. Pasas la vida entera intentando protegerte del mundo porque crees que el mundo puede destruirte. Esa creencia solo existe mientras te confundes con el cuerpo. El cuerpo puede ser herido, humillado, descartado. La verdadera identidad más allá del cuerpo físico no entra en esa lógica. Cuando esto empieza a aclararse, algo en ti deja de encogerse. El ego vive en postura defensiva. El alma no se defiende porque no puede ser atacada. Rumi señalaba esta firmeza silenciosa como señal de quien se recuerda a sí mismo. Quien sabe quién es, no necesita endurecerse. El cuerpo pide reconocimiento constante. Quiere ser visto, notado, valorado. Cuando eso no ocurre, surge la frustración. La identidad verdadera no depende de la mirada externa. Se reconoce por sí sola. Ese reconocimiento interno es lo que disuelve el hambre emocional. Rumi hablaba de amor porque el amor real nace de ese reconocimiento, no de la carencia. La carencia es una identidad frágil intentando sostenerse. La presencia es la identidad real descansando en sí misma. Sientes vergüenza cuando algo expone tus fallas. La vergüenza nace de la identificación con la imagen corporal y social. La verdadera identidad más allá del cuerpo observa la falla sin colapsar. Aprende, pero no se disminuye. Rumi veía la falla como parte del camino porque no confundía el error con la identidad. El ego dice, yo soy incorrecto. El alma dice, algo ocurrió. Esa diferencia lo cambia todo por dentro. El cuerpo siente placer y enseguida quiere más. Ese ciclo nunca se cierra. La identidad verdadera experimenta el placer sin perderse en él. Por eso no se vuelve adicción. Rumi hablaba de sobriedad porque sabía, la adicción nace cuando intentas llenar un vacío que no es real. El vacío solo existe mientras te confundes con la forma. Cuando te reconoces más allá del cuerpo, el placer deja de ser una fuga. Intentas controlar la vida porque crees que perder el control es desaparecer. Esa creencia es corporal. La identidad más allá del cuerpo observa el descontrol sin pánico. Esto no elimina la acción, elimina la desesperación. Rumi hablaba de entrega no como pasividad, sino como lucidez. Entregarse es dejar de fingir que eres demasiado pequeño para la realidad. El cuerpo envejece y sientes miedo de volverte irrelevante. Ese miedo no existe más allá del cuerpo. La identidad verdadera no depende de la utilidad social para existir. Rumi envejeció sin perder presencia porque nunca se apoyó en la forma.
Quien se llama cuerpo teme al tiempo. Quien se reconoce más allá de él atraviesa el tiempo con dignidad. Percibes que los pensamientos negativos aparecen sin que los quieras. Eso prueba que no eres el pensamiento. La verdadera identidad más allá del cuerpo físico está antes de esa narrativa. El ego intenta fusionarse con el pensamiento para seguir existiendo. Rumi rompía esa fusión señalando al observador. Cuando observas sin mezclarte, el pensamiento pierde fuerza. El cuerpo reacciona al pasado como si todavía estuviera ocurriendo. El trauma es el cuerpo intentando protegerse. La identidad verdadera observa el trauma sin convertirse en él. Esto no borra la memoria, pero disuelve su dominio. Rumi hablaba de sanación como recuerdo de lo esencial. Recordar quién eres devuelve el trauma a su lugar correcto. Experiencia, no identidad. Sientes la necesidad de compararte para saber quién eres. La comparación es corporal y mental. La identidad verdadera no necesita una regla externa. No sube ni baja. Rumi señalaba la unidad porque en ella no existe comparación posible. Cuando te reconoces más allá del cuerpo, la envidia pierde sentido y la admiración se vuelve respeto. El cuerpo necesita rutina para sentirse seguro. Cuando algo rompe la rutina, surge la ansiedad. La identidad más allá del cuerpo observa la ruptura sin desorganizarse. Esto crea una flexibilidad real. Rumi hablaba de fluidez, porque quien no se confunde con la forma se adapta sin perderse. La rigidez es miedo disfrazado. Sientes culpa por no ser como crees que deberías ser. Esa culpa nace de la imagen ideal que el ego crea. La verdadera identidad más allá del cuerpo no carga culpa porque no vive de ideales. Vive de realidad. Rumi señalaba la verdad desnuda porque el ideal siempre mantiene vivo al ego. La verdad disuelve la fantasía. El cuerpo siente dolor y dices, estoy roto. La identidad verdadera observa el dolor y permanece íntegra. Esto no niega el dolor, pero impide que se convierta en definición. Rumi hablaba de atravesar el fuego sin quemarse porque sabía. El sufrimiento solo domina cuando se vuelve identidad. Sentir no es ser. Intentas encontrar sentido acumulando experiencias. El sentido no está en la cantidad de vivencias, sino en el reconocimiento de quien vive. La verdadera identidad más allá del cuerpo físico da sentido a cualquier experiencia simple. Rumi hablaba de lo ordinario porque allí la verdad se revela sin esfuerzo. Quien se llama cuerpo busca intensidad. Quien se reconoce más allá de él encuentra profundidad. El miedo al juicio nace de la identificación con la imagen. La identidad verdadera no depende de la opinión. Esto no te vuelve indiferente, te vuelve libre. Rumi hablaba de libertad interior porque quien no se confunde con el cuerpo no necesita agradar para existir. Agradar se vuelve elección, no necesidad. Sientes soledad incluso rodeado de personas. Esa soledad nace de la desconexión con la propia identidad. Cuando te reconoces más allá del cuerpo, la soledad pierde peso. Puedes estar solo sin sentirte vacío. Rumi hablaba de compañía interior porque quien encontró el centro nunca está abandonado. El cuerpo quiere garantías. La identidad verdadera vive sin garantías. Esto no genera caos, genera confianza. Rumi hablaba de la confianza como base de la vida espiritual porque sabía. Confiar es reconocer que lo esencial no está en riesgo. El ego vive como si todo pudiera acabarse en cualquier momento. Intentas convertirte en alguien mejor para finalmente descansar. La verdadera identidad más allá del cuerpo físico no espera mejorar para descansar. El descanso viene del reconocimiento, no del desempeño. Rumi desmontaba la lógica del desempeño espiritual porque mantiene al ego activo. Reconocer pone fin a la carrera. El mundo presiona porque tú te presionas internamente. Cuando la identidad no está pegada al cuerpo, la presión externa pierde fuerza. Esto no te aleja de la acción, te devuelve a la acción consciente. Rumi hablaba de actuar con presencia, no con desesperación. La acción cambia cuando el centro cambia. No eres el cuerpo que siente, ni la mente que piensa. Eres el espacio consciente donde todo ocurre. Esta es la verdad simple que el ego evita. Rumi construyó toda su autoridad señalando repetidamente este punto porque sabía, repetir no cansa a la verdad,
cansa a la mentira. Cada vez que reconoces esto, algo en ti se relaja. El ego intenta recuperar el control con dudas. Déjalo. El reconocimiento no necesita vencer al ego, solo no confundirse con él. La verdadera identidad más allá del cuerpo físico se fortalece en la constancia, no en la emoción intensa. Mientras lees, concuerdas o te resistes, algo en ti permanece intacto. Ese algo no comenzó ahora ni termina después. El cuerpo sigue viviendo, la mente sigue hablando, y la identidad verdadera continúa observando, firme, silenciosa, presente, exactamente donde siempre estuvo, esperando solo que dejes de confundirte. Te despiertas cada día cargando un peso invisible, como si tuvieras que sostener algo que puede derrumbarse en cualquier instante. Ese peso no es la vida, es la identidad pegada al cuerpo. El cuerpo necesita funcionar, rendir, responder. La verdadera identidad más allá del cuerpo físico no necesita demostrarse. Cuando reconoces esto, el día no se vuelve más fácil, se vuelve más real. El ego llama amenaza a la realidad, el alma la llama suelo. Rumi señalaba ese suelo porque sabía, quien pisa en él no vive huyendo. El cuerpo siente cansancio y dices, estoy cansado. Observa con honestidad, el cansancio es percibido. Por lo tanto, no eres el cansancio. La verdadera identidad más allá del cuerpo observa el desgaste sin confundirse con él. Esto cambia la relación con el límite. El límite deja de ser fracaso y se vuelve información. Rumi hablaba de una sabiduría simple porque nace de ver con claridad, no del esfuerzo por parecer fuerte. Intentas controlar las emociones para no perder el eje, pero el eje no está en las emociones, está en aquello que las observa. La verdadera identidad más allá del cuerpo físico no intenta suprimir, intenta reconocer. Cuando reconoce, la emoción pierde el mando. Rumi hablaba de conciencia porque ella ordena sin violencia. La violencia interna nace cuando el ego intenta mandar sobre lo que no entiende. El cuerpo busca placer como anestesia. La identidad verdadera busca verdad como sustento. El placer pasa, la verdad permanece. Cuando confundes ambas cosas, vives en ciclos de euforia y vacío. Rumi señalaba el amor como verdad, no como estímulo. Amor aquí es claridad, saber quién eres sin necesidad de distraerte. Sientes miedo de equivocarte porque el error amenaza la imagen. La imagen es corporal y social. La identidad más allá del cuerpo observa el error como parte del movimiento. Esto no elimina la responsabilidad, elimina el pánico. Rumi veía el error como maestro porque no confundía la falla con la identidad. Quien se llama cuerpo se quiebra en el error. Quien se reconoce más allá de él aprende. El tiempo te exige resultados porque el cuerpo tiene fecha. La identidad verdadera no negocia con el tiempo, lo atraviesa. Esto no es negar la vida práctica, es poner cada cosa en su lugar. Rumi hablaba de presencia porque en la presencia el tiempo no domina. Dominar el tiempo es el intento del ego de huir del final. Sientes ansiedad cuando piensas en el futuro. El futuro amenaza al cuerpo. La identidad más allá del cuerpo observa la proyección sin ser devorada. Esto no cancela la planificación, cancela el terror. Rumi hablaba de confianza porque sabía, confiar es reconocer que lo esencial no depende del mañana. El cuerpo reacciona a palabras, gestos, miradas. La identidad verdadera observa la reacción antes de perderse en ella. Ese intervalo es libertad. Rumi señalaba ese intervalo porque allí el ego no manda. Cuando aprendes a habitar ese espacio, la vida cambia de tono. Intentas definirte para sentirte seguro. La definición es una prisión elegante. La identidad más allá del cuerpo físico no cabe en definiciones. Se reconoce sin etiqueta. Rumi usaba poesía porque la etiqueta mata lo vivo. El ego ama las etiquetas porque dan sensación de control. El miedo al rechazo nace de la identificación con la imagen. La identidad verdadera no depende de aceptación. Esto no te aísla, te libera. Rumi hablaba de libertad interior porque quien no se confunde con el cuerpo no necesita adaptarse para existir. La adaptación se vuelve elección, no supervivencia.
El cuerpo siente dolor y entras en lucha. La identidad verdadera observa el dolor sin fundirse con él. Esto no disminuye el dolor, disminuye el sufrimiento extra. Rumi hablaba de atravesar el dolor con lucidez porque sabía, sufrir es confundir sensación con identidad. Buscas sentido acumulando experiencias. El sentido no está en lo que ocurre, sino en quien percibe. La verdadera identidad más allá del cuerpo físico da profundidad a lo simple. Rumi señalaba lo ordinario porque allí el ego no se esconde detrás de lo extraordinario. El cuerpo quiere garantías. La identidad verdadera vive sin garantías. Esto no genera caos, genera firmeza. Rumi hablaba de entrega porque la entrega nace del reconocimiento, no de la debilidad. Entregarse es dejar de fingir que eres demasiado pequeño para la vida. Sientes culpa por no ser quien imaginas que deberías ser. Esa culpa se construye sobre una imagen corporal y social. La identidad más allá del cuerpo no carga culpa porque no vive de ideales. Rumi desmontaba el ideal porque mantiene al ego en deuda eterna. El cuerpo envejece y temes desaparecer. La identidad verdadera observa el envejecimiento sin pánico. Esto devuelve dignidad al tiempo. Rumi hablaba de madurez espiritual porque quien no se confunde con la forma, envejece sin perderse. Percibes pensamientos repetitivos intentando definirte. La identidad más allá del cuerpo observa el pensamiento sin obedecerlo. Eso es soberanía real. Rumi señalaba el silencio porque, en el silencio, el pensamiento pierde el trono. El cuerpo necesita rutina. La identidad verdadera no depende de ella para existir. Cuando la rutina se quiebra, el ego colapsa. El alma permanece. Rumi hablaba de fluidez porque quien no se llama forma atraviesa los cambios sin romperse. Intentas convertirte en alguien mejor para merecer descanso. El descanso no viene de la mejora, viene del reconocimiento. La verdadera identidad, más allá del cuerpo físico, descansa ahora. Rumi criticaba la búsqueda incesante porque impide el reconocimiento de lo que ya es. El mundo parece pesado porque cargas el mundo como identidad. Cuando el cuerpo vuelve a ser herramienta, el peso disminuye. Rumi hablaba de ligereza no como fuga, sino como alineación. La ligereza nace cuando dejas de cargar lo que no eres. No eres el cuerpo que siente, ni la mente que piensa. Eres el espacio consciente donde todo ocurre. Esta verdad simple desarma una vida entera de confusión. Rumi construyó su autoridad señalando siempre este punto, sin adornos. Cada reconocimiento debilita la mentira. El ego intenta volver con historias. Déjalo, reconoce de nuevo. La verdadera identidad más allá del cuerpo físico se fortalece en la constancia del ver, no en la intensidad del sentir. Mientras lees, algo en ti permanece igual. Ese algo no nació con el cuerpo ni termina con él. El cuerpo sigue viviendo, la mente sigue hablando y la identidad verdadera continúa observando, silenciosa, firme, intacta, esperando solo que dejes de confundirte y permanezcas. Si algo en ti quedó en silencio mientras escuchabas todo esto, no fue el cuerpo, no fue la mente, no fue el ego, fue el reconocimiento de tu verdadera identidad más allá del cuerpo físico. Nada aquí fue para enseñarte algo nuevo, fue para arrancar la confusión que te mantuvo pequeño durante tanto tiempo. El cuerpo continúa, la vida continúa, los problemas continúan, pero ya no necesitas cargar todo eso como identidad. Cuando dejas de llamarte cuerpo, la urgencia cae, el miedo pierde fuerza y la vida empieza a vivirse desde el centro, no desde la superficie. Si esta verdad te atravesó, escribe en los comentarios la frase «Yo no soy el cuerpo». Esto no es un compromiso vacío, es un acto de reconocimiento. Si sientes que estás listo para atravesar capas aún más profundas de este entendimiento, hazte miembro del canal y accede a contenidos que no están hechos para agradar al ego, sino para disolverlo. Y permanece aquí, porque cuanto más reconoces a quien observa, menos el ego consigue fingir que manda.